free to choose. I truly believe that the series has changed my life. And when you have such a powerful experience as that, I think you shouldn't keep it to yourself. So I wanted to share it with you. Being free to choose for me means being free to make your own decisions, free to live your own life, pursue your own... ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Una crema de noche hidratante y antiarrugas. Un ambientador de esencias naturales. Un champú con micropartículas de color. Todos estos anuncios tratan de convencer al consumidor para que adquiera un producto, porque la publicidad es una herramienta de la sociedad de consumo. Goals, chase your own rainbow. Without the government to take Freud's ideas about human beings and use them to manipulate the masses. He showed American corporations for the first time how they could make people want things they didn't need by linking mass-produced goods to their unconscious desires. Out of this would come a new political idea of how to control the masses. By satisfying people's inner selfish desires, one made them happy and thus docile. It was the start of the all-consuming government breathing down on your neck or standing on your shoes. For me, that meant coming here to America, because I came from a socialistic country that the government controls the economy. It's a place. Con motivo del estallido de la burbuja tecnológica en el año 2000 y los atentados del 11 de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos comienza a inyectar dinero a la economía del país ante el miedo al fantasma de la crisis económica. Este exceso de liquidez, unido a la escalada de los precios de la vivienda, acaba derivando en la concesión incontrolada de hipotecas subprime, un negocio financiero cargado de suculentas comisiones para los directivos bancarios que las concedían. Ante esta situación, no cabe menos que preguntarse ¿cómo concedieron los bancos estadounidenses tal cantidad de préstamos subprime a sabiendas del altísimo riesgo de impago que conllevaban? Pues las hipotecas, los bancos no se las quedaban, sino que se las vendían a otros inversores, con un proceso que se llama titulización. Entonces, realmente el riesgo de impago de esas hipotecas, el banco que las concedía no lo tenía, es decir, se lo pasaba a otro, que por cierto en muchos casos no era consciente de lo que realmente estaba comprando, ¿no? Where you can hear 18-year-old kids already talking about their pension. But me, I wanted more. I wanted to be the best. Individualism like that is incompatible with socialism. So I felt I had to come to America. I had no money in my pocket, but here I had the freedom to get it. I've been able to parlay my big muscles into big business and a big movie career. Along the way, I was able to save and invest. And I watched America change. And I noticed this, that the more the government interfered and intervened and inserted itself into the free market, the worse the country did. But when the government stepped back and let the free enterprise system do its work, then the better we did, the more robust our economy grew, the better I did, and the better my business grew. And the more I... Siempre el pato lo van a pagar los mismos, ¿no? Y bueno, y los poderosos pues al final miran por sus intereses y no se hizo nada. No hizo nada pues bueno, porque había muchos bancos de inversión, muchos intereses, agencias de calificación, grandes primas, grandes cantidades, pues bueno, por colocar en los mercados este tipo de activos financieros, sin importar las consecuencias, ¿no? Además, el estallido de la crisis ha obligado a la mayoría de los gobiernos a poner en marcha planes de rescate e inyecciones de liquidez a las entidades bancarias para evitar la ruptura del sistema financiero mundial. He said, the economic race should not be arranged so that everyone ends at the finish line at the same time, but so that everyone starts at the starting line at the same time. Wow. El problema es que un 1% controla hoy más del 40% de las riquezas y cerca de un cuarto de todo el ingreso. Pero si uno pudiera argumentar que esa desigualdad ha promovido un crecimiento económico, si se pudiera argumentar que todos se han beneficiado, bueno, eso sería otra historia. Pero si uno mira detalladamente, se da cuenta que las desigualdades han debilitado la economía
y lo han hecho a expensas de la mayoría de los ciudadanos americanos. Otro aspecto que quisiera retomar en términos de dónde estamos hoy cuando miramos la caída de la economía, el desempleo país tras país, es que recordemos que hoy tenemos los mismos recursos que teníamos antes del comienzo de la crisis, pero no los estamos usando correctamente. El desperdicio en recursos solo en los Estados Unidos es de trillones de dólares. Los mercados financieros colocaron mal los capitales antes de la crisis, porque no dedicaron los capitales a lo que debían hacerlo, que es a donde el retorno social es más elevado. Pero más allá de los costos que trajo esto antes de la crisis, los costos a los que están sometiendo hoy a la economía después de la crisis son aún mayores, porque no estamos utilizando los recursos. Si los mercados estuvieran bien, sí podríamos estar haciéndolo, pero aún así, el resultado de la falta de uso de los recursos está causando sufrimiento en todo el mundo. I would like to write that one home to Austria. He said that society that puts equality before freedom winds up with neither. But that society puts freedom before equality will end up with a great measure of both. Boy. En tu libro, Un altre món, hablas de que información es poder. Lo que no sabemos, Arkady, es quién posee ese poder. La información es, sin duda, poder. Yo diría que hoy en día de los más fuertes de los poderes. El tema mediático está en el orden del día. Naturalmente, aquí lo que influye son fundamentalmente la propiedad de los medios de comunicación, aunque no es la única cosa. También influyen, por ejemplo, los anunciantes. También puede influir algún cronista importante que pueda tener el periódico, o la radio, o la televisión. Pero yo pienso que hoy en día estos poderes están en manos muy concentradas, además manos muy vinculadas al poder financiero, al poder de las transnacionales y aquellos que utilizan este poder lo hacen básicamente en su propio beneficio y no en aras de la información, que es lo que deberían hacer. We sent a camera crew to an emergency room in Fort Lauderdale, a camera crew to an emergency room in Toronto, and then one to Havana. And they were to each wait until someone came in with a broken arm or a broken leg. And then they were going to follow that person through and see how good the quality of the care was, how fast it was, and how cheap it was. So it was a race between the US, Canada, and Cuba. And to make a long story short, Cuba won. They had the fastest care, the best care, and it cost nothing. Pero la llamada libertad de información gestionada por las grandes empresas mediáticas tiene límites bien claros. Moore narraba cómo una de las directivas de la cadena NBC, la jefa de estándares y prácticas, le llamó tras el rodaje del programa. But she calls and she says, Mike, Cuba can't win. I said, what? Cuba can't win. Well, they won. What do you mean they can't win? They won. No, we can't say that in NBC. We can't say that Cuba won. No, it's against regulations here. I said, oh, well, I'm not changing it. Pero sí, la NBC finalmente lo cambió. 2 días después, cuando transmitieron el programa, millones de telespectadores en Estados Unidos a través de NBC y en Reino Unido a través de BBC2 conocieron qué país había sido el vencedor en la competición televisiva sobre cuidados de salud: Canadá.